Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que ha dejado a todos con la boca abierta. Demet, en medio de sus confesiones más íntimas, ha dicho que la herida más profunda no fue una traición visible, sino la soledad que le provocó la persona que más amaba. Me hirió más con su soledad que con cualquier palabra, habría dicho a su círculo más cercano. Todo comenzó en un evento privado, donde Demet fue vista con amigas muy cercanas, evitando cualquier pregunta directa de la prensa. Sin embargo, en un momento de confianza, y creyendo que nadie más escuchaba, le susurró a una amiga, Beni en Kok Jansli Yaralad, lo que significa, me hirió más con su soledad. Estas palabras, simples pero cargadas de emoción, comenzaron a circular rápidamente. Testigos aseguran que esa noche, mientras sonreía para las cámaras, Demet tenía una mirada que contaba otra historia. Entre risas y brindis, se notaba una tensión en su voz cada vez que alguien mencionaba el nombre de su expareja. No se trata de peleas, ni de gritos, continuó diciendo a una amiga, sino de esos silencios que se hacen eternos y te recuerdan que estás sola incluso acompañada. Las redes sociales explotaron. Comentarios de miles de mujeres se multiplicaron, muchas identificándose con sus palabras. Demet tiene razón, la soledad en pareja es la peor, decía un comentario que se volvió viral. Otros especulaban sobre la identidad de la persona a la que se refería, pero Demet, fiel a su estilo, no dio nombres. Cercanos a la actriz afirman que llevaba meses sintiendo que algo no iba bien, pero que su gran error fue quedarse esperando un cambio que nunca llegó. Yo creí que era solo una etapa, que se iba a acercar de nuevo, pero cada día sentía más frío, habría confesado. Ese distanciamiento emocional, más que cualquier discusión, fue lo que la dejó marcada. La situación llegó a tal punto que, según allegados, Demet comenzó a buscar apoyo en sus amigas y en nuevos proyectos profesionales para llenar el vacío. Cuando entendí que la única conversación que teníamos era sobre cosas sin importancia, supe que estaba perdida, relató. Ese despertar emocional fue el inicio de su decisión de alejarse definitivamente. No han faltado voces que aplauden su valentía. En programas de televisión, comentaristas destacaron su capacidad para hablar de un dolor tan común, pero tan poco reconocido. No todos los golpes duelen en la piel, algunos hieren el alma, expresó un presentador en un programa matutino. Mientras tanto, la otra parte implicada guarda silencio. Algunos medios han intentado obtener su versión, pero hasta el momento no ha habido declaraciones. Esta ausencia de respuesta solo alimenta el misterio y mantiene el tema en tendencia. En los días posteriores, la vida de Demet pareció desarrollarse entre luces y sombras. Por un lado, sus compromisos profesionales la mantenían activa, asistiendo a eventos, participando en campañas publicitarias y reuniéndose con productores que buscaban tenerla en sus próximos proyectos. Por otro, la herida emocional seguía latente, invisible para el público pero evidente para quienes la conocían de cerca. Una fuente cercana reveló que Demet había comenzado a escribir un diario personal donde plasmaba no solo sus sentimientos, sino también reflexiones sobre las relaciones humanas. Ella se dio cuenta de que la soledad en pareja es un tema que se repite mucho, pero del que pocos hablan abiertamente, comentó la fuente. En una de esas páginas, escribió, el silencio no siempre es paz, a veces es la ausencia más ruidosa que existe. Las redes continuaban alimentando la especulación. Cuentas de fans analizaban sus publicaciones antiguas, buscando pistas, mientras que algunos medios sensacionalistas publicaban teorías que iban desde infidelidades encubiertas hasta problemas de salud mental en la relación. Sin embargo, Demet no desmentía ni confirmaba nada, optando por un silencio calculado que mantenía la expectación. Su círculo más íntimo comenzó a notar cambios en su forma de relacionarse. Ya no buscaba justificar actitudes frías o distantes, en su lugar, ponía límites claros. Antes, ella era de las que daba segundas y terceras oportunidades sin dudar. Ahora, aprendió que el afecto no se ruega, comentó una amiga de la infancia. En una entrevista reciente para una revista de moda, cuando le preguntaron qué era lo más importante que había aprendido en el último año, respondió con una sonrisa leve, aprendí que el amor no es estar, sino acompañar. Y que la compañía sin presencia real es solo otra forma de abandono. Esa frase se convirtió rápidamente en titular y fue replicada por decenas de portales. Mientras tanto, el misterio en torno a la otra parte involucrada crecía.
Algunos periodistas afirmaban haberlo visto en reuniones privadas, evitando cualquier contacto con la prensa. Otros sostenían que planeaba dar su versión en un documental o una entrevista exclusiva, aunque hasta el momento todo eran rumores. La situación alcanzó un nuevo punto de interés cuando Demet publicó en sus redes una fotografía en blanco y negro, ella, de espaldas, mirando al mar, acompañada por la frase, no siempre se gana dejando ir. Pero siempre se pierde quedándose donde no eres visto. La publicación acumuló millones de reacciones y miles de comentarios en cuestión de horas. Especialistas en relaciones, invitados a programas de televisión, comenzaron a analizar su caso como ejemplo de lo que llaman desconexión afectiva prolongada, un fenómeno donde la pareja permanece unida físicamente, pero emocionalmente distante. Es una forma de abandono muy sutil, pero extremadamente dañina, explicaba una psicóloga invitada a un talk show vespertino. En paralelo, Demet parecía más enfocada que nunca en su carrera. Cerró contrato para protagonizar una nueva serie dramática y aceptó ser embajadora de una importante marca internacional. Fuentes del rodaje comentaron que, aunque cumplía con profesionalidad, había momentos en que se quedaba pensativa, como si una parte de su mente siguiera atrapada en aquel capítulo de su vida que aún no terminaba de cerrar. En una cena benéfica, fue vista compartiendo mesa con artistas y empresarios, riendo y conversando animadamente. Sin embargo, un testigo relató que, al sonar cierta canción romántica, su expresión cambió y guardó un silencio prolongado antes de excusarse para salir a tomar aire. Era como si esa melodía la hubiera transportado a un recuerdo que preferiría olvidar, comentó la fuente. El público, mientras tanto, seguía dividido, algunos pedían respetar su privacidad, mientras otros exigían saber toda la verdad. La presión mediática no parecía afectar su postura, mantenerse firme, no dar nombres y dejar que el tiempo decida qué queda en la memoria colectiva y qué se olvida. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a circular rumores de que estaba escribiendo un libro, no una autobiografía en sentido estricto, sino una serie de relatos cortos inspirados en vivencias personales. De ser cierto, no sería la primera vez que una figura pública transformara el dolor en arte, pero sus seguidores saben que, viniendo de ella, cada palabra estaría cargada de verdad. El capítulo de la soledad que la hirió más que cualquier traición todavía no parece cerrado, pero Demet, en sus apariciones, transmite la imagen de alguien que ha aprendido a convivir con sus cicatrices. Tal vez, como dijo en una de sus recientes publicaciones, no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que no se puede cambiar. Y así, entre silencios que hablan y miradas que esconden historias, la actriz continúa su camino. El mundo la observa, esperando el próximo gesto, la próxima frase, la próxima pista que les acerque a la respuesta que tantos buscan, aunque quizás, como en muchas historias reales, nunca llegue una confesión completa. Porque hay verdades que, más que revelarse, se sienten, y ese, tal vez, sea el mayor misterio de todos. Así que, queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez sintieron esa soledad que describe Demet? No olviden suscribirse para más historias como esta y darle like a este video. Nos vemos en el próximo episodio.